Y entonces tenemos esta idea de 3 compromisos y una sola meta para el 2026. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39 dice la palabra del Señor. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Bueno, quisiera comenzar con lo que sería la tesis del día de hoy, que es: y la iglesia antes de avanzar, ¿seguimos el patrón de quién? De Cristo. La iglesia antes de avanzar, seguimos el patrón de Cristo. Y eso es, como quien dice, el punto focal de lo que vamos a estar viendo en esta tarde con esta idea de 3 compromisos y una sola meta para el 2026. Gracias a Dios, hermanos. Ya nos quedan varios días. Muchos de nosotros ya estamos, ¿verdad?, con ideas, como había dicho, de qué voy a hacer en el 2026, enero, me voy a apuntar a gimnasio. Hay otros que están pensando ya hacer planes para tomar unas buenas vacaciones en el verano. Hay otros que están pensando a qué tiendas voy a ir para comprar todo lo que no compraron de Navidad porque está en precio especial. Eso es lo que la gente piensa. Pero hablar de metas para el 2026, tenemos que detenernos, porque antes de planes, antes de calendarios, antes de decisiones, nosotros entonces debemos de tomar un momento para mirar una persona, y esa persona es Cristo. Porque una iglesia como la nuestra joven necesita mucho más que estructura. Nosotros necesitamos identidad, nosotros necesitamos dirección, nosotros necesitamos un patrón a que seguir. Somos una iglesia obviamente con pocos años y somos una iglesia con pocas familias. Somos un rebaño pequeño, pero Cristo ama trabajar siempre con lo pequeño. Cristo ama formar lo que todavía está creciendo. Cristo ama establecer raíces antes de levantar ramas. Eso es una realidad de lo que vemos en la palabra de Dios. Y nuestra realidad también tiene un propósito y tiene su propio peso. Nosotros nos reunimos en las tardes, obviamente algunos tal vez vienen corriendo el trabajo, otras personas a distancias, tal vez llegan un poco más tardes, otros vienen tal vez con una mente llena de pendientes. Si usted almorzó bien, pues usted va a estar lleno de comida y con una tentación a dormir también. Algunos obviamente cuando nuestros niños llegan pues es un poquito difícil porque el horario es diferente a lo que estamos acostumbrados. Para nosotros también es diferente por los diferentes retos que tenemos en la forma que nosotros vivimos nuestra vida de lunes a viernes. Y aún así entendemos que el Señor nos ha sostenido por el tiempo que hemos existido. Y sabemos algo más. La mayoría de nosotros vivimos en un mundo de emprendimiento. Esto significa que muchas veces nosotros no tenemos horarios fijos dependiendo con quién estamos trabajando. Nosotros tenemos que tener presiones de lidiar con diferentes clientes, diferentes compañías, negocios, personas, ¿verdad?, que usted tiene que trabajar, lidiar con ellos, horarios diferentes, situaciones raras que suceden. Hay responsabilidad por empleados, hay meses buenos, hay meses menos buenos. Hay alegría por logros y hay temor por incertidumbre. Y en ese ambiente entonces es fácil que el corazón, en muchos de los casos, se vuelva reactivo. Es fácil que la iglesia se vuelva, tal vez para muchos, un proyecto más. Es fácil que la fe se vuelva una herramienta para seguir produciendo. Por eso necesitamos el patrón de Cristo. No solo para adorar los domingos, sino entendemos que también para vivir el lunes, para vivir el martes, para llegar al jueves, soportar el viernes y esperar de que estemos bien el sábado para llegar al domingo. También para volver a levantarnos cuando nosotros fallamos. Y aquí vuelve la frase que le dije que voy a repetir. Y antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Entonces, si Dios nos abre una puerta para reunirnos en la mañana en un futuro muy cercano, y seguimos orando por eso, gloria a Dios. Si Dios nos mantiene en la tarde por un tiempo, gloria a Dios también.
Pero nuestro llamado no es controlar el reloj, nuestro llamado es seguir el patrón y mientras esperamos queremos hacerlo con gozo, con unidad, con perseverancia, con oración y con humildad. Y por eso, hermano, hoy no quiero comenzar con lo que nosotros nosotros soñamos, sino tenemos que comenzar con la realidad. Quiero comenzar con lo que Cristo vivió. Y quiero obviamente, como quien dice, entrar en algunas escenas. Les muestro unas imágenes porque creo que tal vez nos ayuden, pero si cuando veamos la primera escena que vamos a ver en los próximos minutos, veamos a ese Cristo temprano en la mañana. La ciudad duerme, no hay aplauso, no hay música, no hay plataformas, no hay reuniones y todavía no hay listas. Jesús está despierto, Jesús se levanta. Jesús decide lo que va a hacer, obviamente se aparta, él busca un lugar desierto. ¿Y qué es lo que Jesús comienza a hacer? A orar. Jesús está despierto, Jesús obviamente antes de predicar, antes de sanar, antes de decidir, antes de caminar hacia la gente, antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Eso es una escena, pero hay otra que vamos a ver también. Podemos ver a este mismo Cristo caminando por caminos polvorientos, porque Jesús sabe por qué Él vino, Jesús sabe hacia dónde va. Y las demandas aumentan, las expectativas presionan y aún así Él no se mueve por presión, Él se mueve por misión, Él se mueve por obediencia, Él se mueve por voluntad del Padre. Por eso antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. En la tercera escena que vamos a ver en este día, vemos un aposento alto, vemos el ambiente, una mesa, hay discípulos, hay conversaciones, hay comida y hay el peso del futuro cercano. Jesús sabe lo que viene, Jesús sabe lo que va a pasar, Jesús sabe lo que van a hacer con Él. Y aún así se levanta, se quita el manto, toma una toalla, se arrodilla, lava pies. Antes de que Jesús avanzara, vemos de nuevo, siempre se movía hacia el Padre. Estas escenas no son casualidad, hermanos, son un patrón. Un patrón para discípulos, un patrón para una iglesia que quiere avanzar con fidelidad. Y hoy vamos a ver estos tres compromisos, no como metas frías, sino como resoluciones de emoción. No es lo que queremos, como quien dice, tener, es sencillamente poder coger este tornillo de una verdad y anclarlo en la profundidad de su mente para que pueda encajar con la convicción de su corazón. Y para anclar todo el sermón, pues, por eso fue que yo le di esta frase. Yo quiero que usted se vaya mareado de este sermón, recordando de que antes que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Esta frase nos debe de llevar entonces a nuestro primer compromiso que quiero que veamos en el día de hoy. Lo leo una vez más. Antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Pero mira conmigo entonces lo que vamos a ver en este próximo verso. Punto número 1 es busquemos al Padre primero. Busquemos al Padre primero. ¿Cuál es uno de estos compromisos para 2026 como iglesia? Busquemos al Padre primero. Vamos entonces a Marcos, usted estaba ahí, y Marcos presenta a Jesús con un ritmo sumamente rápido. Si usted obviamente quisiera leer la palabra de Dios en diferentes ángulos, tenemos diferentes evangelios, pero el que cree que está por el cervicarro de la narración teológica de lo que sucedió es Marcos. Rápido, cambia aquí, acá, de pronto, entonces, ¿cuándo? Es un evangelio que es rápido, es conciso, no tiene el detalle que tiene el de Lucas, que es sumamente detallado. Por eso mientras estudiamos el sermón a través de los hechos, vemos un montón de detalles muy importantes, dicho sea de paso. Ahora, si usted quiere tal vez ver una perspectiva que es únicamente más cristológica, puede ir a través de Juan, el discípulo amado.
Pero vemos que la historia corre en Marcos, la escena cambia rápido, hay poder, autoridad, hay movimiento, Jesús enseña con autoridad, Jesús reprende a demonios, Jesús sana a enfermos y la gente lo sigue, la ciudad habla de él, la puerta se llena. Y en medio de ese éxito visible, el texto nos muestra una decisión. Mire conmigo entonces Marcos capítulo 1, versículo 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Detente ahí. Jesús, número 1, se levantó temprano. Aún está oscuro. Nadie lo aplaude, no lo reciben las masas, ¿verdad? Como si esto fuera la entrada triunfal antes que lo fueran a crucificar, ¿se acuerda? No, nadie lo ve, no hay fotos, no hay reconocimiento. Jesús sale, Jesús se aparta, Jesús busca la soledad y Jesús ora. Iglesia, esto entonces a nosotros nos confronta. Porque si alguien podía decir, hoy estoy cansado, hoy necesito dormir, o hoy tengo mucho que hacer, era Jesús. Pero Él muestra el orden del cielo. Antes de la obra tiene que haber comunión. Antes de la agenda, Él va y se ve al Padre. Antes de la estrategia, Él usa el medio de la oración. Y ahora imagina el contraste. En la casa hay necesidad, en la ciudad hay dolor, en la puerta hay gente, en las calles hay enfermos, en los hogares hay crisis. Y Jesús en un lugar desierto, orando. Alguien podía decir, ¿por qué no se queda? Alguien podría decir, ¿por qué se aparta? Bueno, porque Jesús no vino gobernado, como quien dice, no vive gobernado en una forma por él mismo. Él se somete a lo que el Padre le manda hacer. Jesús vive gobernado por la voz del Padre. Y aquí regresa nuestra ancla. Antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Marcos luego nos muestra que Simón y los que estaban con él lo buscan y cuando lo hallan le dicen todos, te buscan. Entonces eso suena como presión, eso suena como que este es tu momento, Jesús, mira, ven. Esto suena como que no te vayas, quédate por ahí porque creo que hay un momento para ti. Esto suena como que aprovecha la oportunidad, chicos, vamos. Pero Jesús sale de la oración con claridad. La oración entonces no lo distrae de la misión, la oración define la misión. Y en una palabra para nosotros, como el tabernáculo metropolitano, hermanos, nosotros sí, por el momento y por la gracia de Dios, tal vez somos pocos y eso puede ser para algunas personas una tentación para correr a un lugar más grande, más amplio. No hay problema porque Dios tiene personas en todas las iglesias particularmente. Pero nosotros tal vez podemos tener la tentación, pues vamos a hacer más, hay que llenar más eventos en el calendario, hay que buscar más resultados rápidos, hay que imitar los modelos grandes porque obviamente le funciona a ellos. Pero Cristo enseña otra ruta, buscar al Padre primero. Así que hermanos y hermanas, escuchan con cuidado, la oración entonces no es un adorno al final de una decisión. La oración no es el lugar donde nace la decisión. La oración no es algo que haces cuando ya sabes qué hacer. La oración es lo primero que haces para saber qué hacer. Y esto toca fuerte una congregación como nosotros con tantos emprendedores, porque hermano, cuando nosotros que estamos trabajando con diferentes situaciones, nosotros como emprendedores vivimos con decisiones, con riesgos, con cargas, con horarios, con urgencias. Y la carne dice, resuelve rápido, muévete ya, no pares, no descanses, no te detengas. Y para orar, mira, mejor más tarde, cuando tengas tiempo. Y Cristo dice, busca al Padre primero. Y aquí vuelve el ancla. Antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Entonces Jesús no ora para ganarse el amor del Padre.
Jesús no ora, no ora tratando de, como quien dice, buscar manipular la voluntad del Padre. Jesús ora desde el amor del Padre y por la obra de Cristo. Por eso, hermanos, nosotros tenemos un acceso real a Dios. Y como había predicado Pastor Sisto unos domingos atrás, mire Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces la oración no es, como dice en inglés, performance, no es algo que usted está haciendo en público como si fuera un teatro. La oración no es eso mismo, la oración no es impresionar a Dios, la oración es acercarte con confianza en un trono de gracia. Entonces, no vienes como esclavo, hermano, hermana, tratando de ganar un sí. Vienes como hijo que necesita socorro. Vienes como una hija que necesita misericordia. Vienes como iglesia que necesita dirección. Entonces, permítame que dice pausar el texto y permítame compartir tal vez algo más personal. Yo no sé de hablar mucho de mi vida, no es una preferencia mía, pero creo que tal vez esto sea apto para muchos de ustedes en este momento de su vida. Recuerdo que en el 2024, cuando estamos aún localizados en el área de Wycliffe, en el local comunitario, tuve una temporada muy difícil y oscura. Hubo un momento donde rendirme parecía más fácil. Un momento donde la mente estaba muy nublada, donde mi energía estaba muy baja, donde mi corazón se sentía extremadamente pesado y miserable. Y mire, quiero ser bien honesto, la oración no evaporó esa depresión, por más que no quería hacerlo. No desapareció en un instante, no se fue por arte humana, pero el Espíritu de Dios me llevó una y otra vez ante el Padre. Para algunas personas que tal vez no se pueden relacionar, no hay problema, por lo menos escuche y aprenda a tener simpatía. Para aquellos que han vivido o viven con esto, usted sabe exactamente lo que yo le estoy diciendo. Y ahí pasó algo delante del Padre. No todo cambió, todo alrededor en un segundo, pero cambió como camino dentro del proceso. La oración me dio esperanza en medio de una oscuridad. La oración me dio dirección cuando, les soy honesto, había cosas que ya yo no veía claramente. La oración me recordó que yo no estaba abandonado. Por eso, iglesia, la oración no es un escape. La oración no es un ritual especial que hacemos porque eso es lo que hacen los cristianos. No, hermano, la oración es el ancla. Cristo no buscó al Padre para evitar el sufrimiento. Cristo buscó al Padre para caminar fielmente en medio del sufrimiento. Amén. Y aquí otra vez, antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Si Cristo lo hizo, entonces nosotros también lo tenemos que hacer. Permítame entonces, como quien dice, aplicar alguna de estas cosas mientras continuamos y le voy a dar esta idea. Buscar, obviamente, en el 2026 significa nosotros ir delante del Señor. ¿Qué significa? Una forma más práctica, que nuestras decisiones como iglesia nacen en la oración. Significa que nuestros sueños pasan primero por el Padre antes que la agenda. Significa que nuestros líderes oran antes de planear. Que nuestras familias aprenden a detenerse a orar, que nuestros niños también necesitan ver una vida de oración, no solo escuchar sermones. Aquí entra un desafío real para nosotros, hermanos. Muchos de nuestros niños sabemos que tal vez no dominan muy bien todos el español y por eso obviamente le ministramos de la forma que hacemos los domingos. Pero permítame, queremos que una clase de inglés que tenemos obviamente durante el sermón cuando se hace disponible, queremos que eso sea de edificación para apuntar a Cristo, no para entretenerlos de Cristo. Y sabes que esa carga también se resuelve aquí primero. Porque buscando al Padre, pidiendo dirección, pidiendo obreros, pidiendo sabiduría, también estamos orando por un lugar propio en un momento particular para nosotros cambiar el horario.
Así que a Mayra le gusta la mañana igual que yo. Y para abrir un nuevo capítulo. Y esto también comienza aquí, buscando al Padre entonces primero. ¿Por qué? Porque Dios nos guía en su tiempo, Dios abre puertas en su tiempo, Dios sostiene a su iglesia mientras se espera. Y aquí, de nuevo, recordamos que antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Permíteme hacer entonces dos preguntas para continuar. Número uno, cuando enfrentas presión, ¿hacia dónde te mueves primero? ¿Te mueves hacia la oración o hacia la frustración de hacer planes para lidiar con tu presión? Dos, ¿tu tiempo con Dios está formando tus decisiones, hermano, hermana, o solo aparece cuando ya te sientes al límite? Muchos de nosotros, mire cómo se lo estoy diciendo, a veces tenemos tantas cosas que hacer que lo que primero se nos llama a hacer es lo último que hacemos. Hermano, ¿y qué será? Tener comunión con Dios. Eso es importante entender porque cuando buscamos al Padre no solo recibimos consuelo, hermano, también recibimos dirección. Jesús entonces no salió del lugar de un desierto confundido, Él salió enfocado. Y eso nos lleva entonces a una pregunta inevitable: ¿qué haremos con todo lo que el Padre nos muestre? Bueno, entramos a nuestro segundo punto, que quiero que lo veas. Caminemos en obediencia con claridad. Pero de nuevo, póngase ahí en la mente, ahí. Antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Si Marcos 1 nos muestra el inicio del día de Jesús, Getsemaní nos muestra el peso de su misión. Aquí no hay multitudes en Getsemaní. En el Getsemaní no hay aplausos. En el Getsemaní no está la puerta llena que se rompe de gente entrando. No. Aquí hay un huerto, aquí hay una noche, aquí hay angustia. Y aquí aprendemos esto: que la obediencia real se prueba cuando cuesta. Esa es la verdadera prueba de la obediencia real. Y Mateo 26 nos lleva al lugar. Jesús entra, Jesús se aparta, Jesús toma a algunos con él, Jesús siente tristeza profunda y luego vemos al Hijo de Dios en una postura que nos sorprende. Mire conmigo el verso, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta oración no es teatro, pero es una honestidad santa. Jesús, hermanos, no niega el costo. Jesús no finge la fuerza humana. Jesús trae su carga delante del Padre. Por eso repetimos de nuevo que antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Y luego viene la frase, obviamente, que define nuestra obediencia. Mire, él dice ahí: no sea como yo quiero, sino como tú. Iglesia, aquí está la claridad. Aquí está la claridad. Obediencia no es sentir ganas. Obediencia no es rendición. Obediencia no es ausencia de lucha. Obediencia es confiar dentro de la lucha. Obediencia no es facilidad. Obediencia es fe. La copa no se quita, pero Jesús se fortalece para beberla. Aquí entra el corazón del Evangelio, hermanos, porque esta obediencia no fue para darnos un ejemplo bonito solamente. Esta obediencia fue para salvarnos. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué entendemos aquí? Bueno, que Cristo obedeció donde nosotros fallamos. Cristo
se humilló donde nosotros nos justificamos y Cristo camina hacia el sufrimiento para rescatar a pecadores. Este es el Evangelio. Este es el centro de lo que nosotros predicamos. No te salva tu obediencia, no te salva lo que tú puedes tratar de hacer. Al contrario, la única obediencia que te salva es la de Cristo. Te salva la cruz de Cristo, te salva la resurrección de Cristo, y desde esa salvación ahora sí el Espíritu produce obediencia en nosotros. Pero volvamos a aplicar. Como iglesia en el 2026 vamos a tener que tomar decisiones. Decisiones de tiempo, decisiones de prioridades, decisiones de organización, decisiones de recursos, decisiones de cómo seguimos ministrando a nuestros niños, decisiones de si nos quedamos aquí o Dios abre otro lugar, decisiones sobre horarios. Y una iglesia con tantos emprendedores, esto también es un reto grande porque cada semana de ustedes toman decisiones, ¿sí o no? Decisiones de dinero, decisiones de riesgos, contratos, clientes, empleados, cansancio ni mencionarlo. Muchos de ustedes corren con el vapor del latido del corazón. Pero hermano, la carne decide por miedo. Decide por ego, decide por prisa, decide por comodidad. Pero Cristo nos muestra otra ruta, caminar en obediencia con claridad. Y esa claridad nace en la presencia del Padre, nace en Getsemaní, nace en rendición. Y obediencia con claridad significa esto: Señor, aunque cueste. Señor, aunque tarde. Señor, aunque me incomode. Señor, aunque nadie lo celebre conmigo. No sea como yo quiero, sino como tú. Y aquí una palabra que yo creo que es importante, hermano, esperar. Escúchame bien, esperar no es fracasar. Pero en muchos de los casos en su vida, recuerde bien su vida, el fracasar en muchos de sus casos y los míos es porque no supimos esperar. Esperar es formación. Dios puede estar preparando el lugar, Dios puede estar preparando los recursos, Dios puede, en este momento está preparando la gente que llegue. Pero lo más importante es que Dios está preparando nuestros corazones, porque ese es el problema. Obedecer con claridad también incluye esperar con fe. Por eso, de nuevo les repito, con mucho amor, antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Primera pregunta que quisiera hacer es: ¿hay algo que Dios ya te mostró y tú sigues retrasando obedecer? Tú sigues empujándolo a obedecer. ¿Qué cosa Dios ha puesto en tu corazón, en la forma que vives tu vida como padre, esposo, negociante, cristiano, tío, tía, abuelo, abuela, qué sé yo, amigo, vecino? ¿Qué cosas Dios ha puesto, te ha mostrado y tú sigues empujándolas para atrás? No, Señor, es que todavía no es el momento. Mire qué clase de relajo usted decirle a Dios: Señor, todavía no es el momento. Qué hipócritas somos nosotros, ¿verdad? Porque cuando nos importa y nos conviene, Señor, vuelvo de nuevo, Señor, tú sabes. Oh, Señor, tú sabes que voy 6 meses esperando. La situación está difícil, Señor. Pero en muchos casos, aunque eso puede ser una oración bíblica, lo que define una oración bíblica es el corazón de quien la está haciendo. En muchos de los casos la Biblia dice: ustedes no reciben porque no saben pedir. El que no sabe pedir es porque en muchos de los casos, se lo digo por mi experiencia, es porque no sabemos orar.
Entonces es importante, hermanos, considerar esa pregunta. Te hago otra. ¿Qué decisión estás evitando porque sabes que obedecer tendrá un costo? Oh, no, hermano. Yo no, hermano, pasa que, mira, cuando yo era más joven, yo era más, ¿verdad?, más atrevido. Yo me acostaba a las 6 de la mañana para trabajar a las 9. Yo hacía de todo con todo, yo resolvía. Yo era, ¿verdad?, un demidios griego. Yo lo alcanzaba todo. Yo me tiraba de aviones, de helicópteros, ¿verdad? De las cosas que usted hace. Comía de todo, bebía de todo. Bueno, hermano, ya yo soy un adulto, soy cristiano, y yo pues tengo que ser medido. Tengo que ser una persona culta, una persona responsable. Ahora sí. Pero las decisiones que hiciste un mes atrás, ahí sí no. Cuando tu mujer te dijo, mira, mi amor, no lo hagas, y te hiciste loco, ahí sí ya, ahí estaba la cultura tuya ahí, ¿verdad? O puede ser al revés. Nosotros tenemos, hermanos, muchas veces el problema de que para las cosas que nos conviene ponemos una cara bien culta, bien seria, bien religiosa, pero para las cosas que solamente Dios te ve a veces en el secreto de la vida, somos charlatanes. Entonces la obediencia verdadera nunca termina encerrando en uno mismo. Por eso es que Jesús sale del huerto y camina hacia las personas, camina hacia el plan del Padre, camina hacia el rescate de pecadores. Eso entonces nos lleva a nuestro tercer punto. Mírenlo conmigo. Sirvamos con amor sacrificial. Sirvamos con amor sacrificial. Pero antes de hacer eso, y para hacer eso, tiene que recordar que antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Es importante que usted recuerde eso. Vamos a ver en breve este verso, pero escuche bien, si la oración nos conecta con Dios y la obediencia alinea nuestra voluntad, el amor entonces envía hacia la gente. El aposento alto no es un lugar cómodo, como vamos a ver, es la última escena antes de la cruz. Y Jesús sabe lo que viene y aún si Él decide servir. Fascinante el ejemplo de Jesús. Por eso Juan 13 nos lleva al momento, y yo creo que usted como quien dice, si cierra sus ojos por un momento, yo creo que usted se imagine subiendo, ¿verdad?, a un segundo piso de un lugar muy pobre, en tal vez en uno de sus países muy pobres, donde con costo hay luz o agua potable. Entra en este cuarto que es obviamente muy viejito, pero por lo menos limpio. Hay olor en un pan fresco, se escuchan los murmullos de personas hablando con alegría, con gozo. Están los discípulos, pero también al mismo tiempo hay tensión que se puede cortar con una navaja. Imagina el silencio en que ciertas miradas te dan cuando te ven. Y de pronto Jesús se levanta y mira el texto, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Interesante que aquel que creó fue la agente de la creación. Habla como alguien que está sirviendo a aquellos que son su creación. El Señor se arrodilla entonces. Usted sabe lo que es que un rey verdadero, se arrodille delante de alguien que no es nadie más un súbdito. El Señor se arrodilla, el maestro comienza a servir, el rey toma una toalla, y esto es más que humanidad, esto revela el corazón del Salvador. Jesús no espera ser servido. Él no es como usted y como yo. Jesús sencillamente sirve. Me da gracia, me recordaba el dicho de un pastor que escuché, y este pastor, no me acuerdo el nombre, decía: hermano, la importancia del servir, porque el que no sirve
no sirve. Punto muy real. Pero por eso Cristo sirvió en todo lo que hizo. Porque Él sirvió desde el corazón hacia afuera. Quiero que entonces vea conmigo ese texto en Marcos 10:45, porque nos recuerda, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los que le caen bien. No, por muchos. La toalla apunta a la cruz. El servicio culmina en sacrificio. Y aquí el Evangelio vuelve a brillar. Esto es lo hermoso de lo que estamos viendo. ¿Cómo no? Cristo no solo enseñó amor, hermanos. Cristo fue amor en acción. Cristo dio su vida en rescate. Y eso significa que los creyentes servimos desde salvación, no para comprar salvación. Servimos porque ya fuimos amados. Servidos porque ya fuimos rescatados. Y servimos porque nosotros ya fuimos perdonados. ¿Estás sirviendo tú? ¿Cómo estás sirviendo tú? Cuéntame. Ahora no, su mente. Una pregunta retórica. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo en tu casa? ¿Cómo estás sirviendo en tu hogar? ¿Cómo estás sirviendo en tu iglesia? ¿Cómo estás sirviendo en tu comunidad? ¿Cómo estás sirviendo a la gente que te cae mal? Hermano. Esa gente son mis enemigos. Interesante, Cristo dijo que los amaras. Aquí el ancla de lo que estamos viendo se repite. Antes de que Jesús avanzara, se movía hacia el Padre. Y quiero aquí entonces, hermanos, que consideremos lo siguiente, porque iglesia, este punto es vital para nosotros. Porque una iglesia pequeña puede creernos mentiras muy fácilmente. Mentira número 1, como somos pocos, no se puede hacer mucho. Hermano, eso no es una mentira, eso es un hecho lógico. Bueno, permítame explicar. Esa es la primera. La segunda mentira es, como somos pocos, todo depende de 2 o 3. Pero escucha bien, Cristo corrige ambas. Porque una iglesia pequeña puede amar profundamente. Y para amar profundamente no se necesitan muchos. Una iglesia pequeña puede discipular con mucho cuidado y detenimiento. Y para hacer eso no se necesitan muchos. Una iglesia pequeña y fiel puede servir con constancia. Una iglesia pequeña puede ser una casa de gracia, un faro de luz. Para ser un faro de luz, ¿cuántas luces necesita? Vamos a ver. Una. Hermano, entendiendo que el resto de nuestra iglesia, de nuevo, como está hablando, eso tiene un porcentaje grande de hermanos que son emprendedores, entendí que era apropiado hablarle a ustedes porque todos vamos juntos, rolling pin, dicen el 2026. Vamos para adelante, vamos a prosperar, vamos a crecer. Pero hermano, entienda algo, vivir solo para lo propio no es bíblico. Vivir solo para lo urgente tampoco es bíblico. Vivir solo para crecer no agrada necesariamente al Señor. Vivir solo para producir no necesariamente dice que estás obedeciendo el mandato que Dios te dio a ti. Es servir con amor sacrificial. Eso se ve así. Servir aunque nadie lo aplauda. Servir aunque tu semana esté llena de muchos problemas y ninguno, si vamos a ser honestamente, son culpa tuya. Es el problema de otro. Yo tal vez sueno muy maduro decir esto, pero yo creo que yo soy como un magneto de relámpagos y problemas. El día puede estar limpio, digo yo, metafóricamente, soleado, de la nada. Y yo buscando así como, ¿cómo se llama? ¿Se acuerda de Charlie Brown? Que había un chamaquito que siempre tenía una nube sobre... Ese yo creo que el personaje fue creado teniéndome a mí en mente. Yo me siento así, que siempre tengo una... Yo voy por acá y me sigue la nube. Voy por acá y me sigue la nube. Servir, hermanos,
Hay que hacer lo que tu mano esté cansada, aunque tu agenda esté apretada. Usted sabe que usted y yo, seamos honestos, el que está en cámara soy yo, no es usted. Usted es más fiel dándole su tiempo a las redes sociales que al Señor. Es que, hermano, yo me relajo. No necesito su excusa. Simplemente quería apuntar esa realidad. Hermano, esto se ve en casa, esto se ve con nuestros hijos, esto se ve con su esposa, con su esposo, con los hermanos de la iglesia, con las visitas, con los niños que tal vez hablan más inglés que nosotros. Eso se ve en su paciencia o la falta de. Eso se ve en el acompañamiento o la falta de. Y como iglesia esto también se ve en las metas. Entonces, si Dios nos va a dar un lugar, si Dios nos lleva a la mañana, si Dios crece nuestra congregación, hermano, no será para presumir. Será para servir más, será para cuidar más, será para discipular mejor. ¿Sabe por qué? Porque si queremos seguir el ejemplo de Cristo, volvemos de nuevo, antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia el Padre. Usted tal vez está hablando, Señor, ¿cómo vamos a hacer en el año que va a entrar? ¿Cómo vamos a cuadrar el trimestre o terminando el que tenemos? Lo único que podemos hacer, estoy tratando de convencerlo, es de que lo único que nos conviene es, antes de avanzar como Cristo, hay que movernos hacia el Padre. Permítame entonces hacer 2 preguntas para que usted encaje con lo que estamos hablando. Número 1, ¿a quién estás sirviendo cuando nadie te ve? Bueno, hermano, dice la hermana, yo estoy fielmente, hermano, en mi casa. Mire que mis hijos, y que hay que lavar y doblar, y verdad, si la basura y el piso, ser esposa es mucho trabajo. Y si tiene hijos, ¿verdad? Es un trabajo difícil. Pero yo no estoy hablando de lo que haces externalmente. Estoy hablando internamente. En tu corazón, ¿a quién tú le sirves? Para apacientar a tu cónyuge, para que se calle, para que me deje quieto, que es que si no lo hago, va a seguir. Volvemos a lo de Charlie Brown. ¿Se acuerda que esa gente, yo no sé por qué a los niños no entienden los adultos? Yo siento que mis hijos es igual, pero yo trato de hablar con dicción. ¿A quién tú le sirves? 2, ¿tu fe se nota más en tus palabras o en tu entrega diaria? Lo dije diaria, no dominical, diaria. Porque hay gente que a veces hasta con el domingo le cuesta. Y yo me pongo, Señor, es que yo creo que de lunes a sábado están en victoria. Lo que pasa es que el domingo están cansados. Yo pienso, yo tengo que predicarme ese sermón, para pensar bien de la gente. Quiero que entienda que cuando un pueblo busca al Padre, obedece con claridad, sirve con amor y un pueblo comienza a parecerse más a Cristo. Y eso nos devuelve al lugar donde comenzamos. Escuche bien, porque yo sigo la línea que estoy diciéndole. No mirando un plan primero, no mirando un edificio primero, no mirando un horario primero, mirando a Jesús. Entonces, iglesia, volvamos a las escenas porque creo que es importante. Miren lo que vimos en la mañana temprano: lugar desierto, oración, comunión. La segunda escena, vemos obviamente de que vimos que él busca al Padre primero, lo vemos en el huerto, donde hay angustia, donde hay rendición, pero hay obediencia. La tercera escena, vemos que hay que caminar en obediencia con claridad. Lo vimos en el aposento alto, con una toalla en la mano, de rodillas, dispuesto a servir. Vimos servir con amor sacrificial. Y detrás de todo esto, volvemos a lo mismo que quiero que usted se vaya hoy tatuado en las neuronas suyas. Antes de que Jesús avanzara, siempre se movía hacia al Padre. Hermano, pero ¿por qué sigue con la bendita oración?
No, porque quiero que usted entienda que para usted poder avanzar en el 2026 como individuo o como parte de esta iglesia, usted no puede avanzar hasta que no se mueva más al Padre. Esos son los 3 consejos, esos son los 3 compromisos, hermanos, formados por la vida de Cristo. No le cité a nadie, ni a Calvino, ni a nadie. A propósito, quise dejarlo desnudo, claro y directo. Al entrar al 2026, recuerde, hermano, usted no camina solo. Tu Padre no se fue. Tu Dios sigue en el cielo reinando. Tu Salvador no ha cambiado. El Espíritu sigue obrando en ti. No entres en el 2026 para ganarte a Dios. Entras en el 2026 porque Cristo ya ha ganado todo para Dios. Así que si llegaste hoy, hermano, hermana, y te sientes débil, Cristo te sostiene. Si te sientes cansado, Cristo te guía. Si te sientes limitado, Cristo suple. Si te sientes pequeño, Cristo edifica siempre con los pequeños. Y para nosotros que obviamente estamos en esta lucha, ¿verdad? Sirviendo al Señor en medio de un mundo oscuro. Hermano, Dios no desprecia el día de los pequeños, ¿sabe usted eso? Dios forma raíces antes de dar fruto visible, lo dije al principio. Dios madura a su pueblo con paciencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir buscando al Padre, seguir obedeciendo con claridad. Sigamos entonces sirviendo con amor sacrificial. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que están escuchando que pueden estar entre medio de nosotros que no han nacido de nuevo y ¿sabes qué? Quizás ellos vienen porque les caemos bien. Les gusta nuestra dinámica cristiana. Esa comunidad evangélica, les gusta que estén alrededor de gente que no está mintiendo, mirando los raros y quieren robarle algo. ¿Sabes? Que no todo el mundo... Hay personas que vienen por curiosidad, hay personas que vienen por respeto a la religión. Ellos aparecen la Pascua, porque es un día que usted tiene que ir a la iglesia, como si eso fuera el único día para ir a la iglesia. Hay aquellos que vienen con preguntas legítimas, que quieren aprender más porque tienen dudas. Pero ¿sabes qué? Si tú eres una de esas personas, quiero decirte que hoy por lo menos has visto de un ángulo particular unas escenas de la vida de Jesús. Pero ¿sabes qué? Mantuve la mejor para el final. Y es la escena de la cruz. Jesús no solo oró, hermano, amigo. Jesús no solo obedeció, Jesús no solo sirvió. Jesús murió por pecadores, Jesús cargó pecado, Jesús recibió juicio, Jesús pagó el rescate, Jesús resucitó para dar vida. No eres salvo por haber hecho tremendas resoluciones, no eres salvo por mejorar tus hábitos, no eres salvo por venir a una buena iglesia reformada. Y dice, hermano, ¿y por qué hace así? Porque a veces la gente cree que porque van a una iglesia de sana doctrina ya llegaron al cielo. Hay mucha iglesia que puede estar más cerca del infierno que del cielo. No eres salvo por esas cosas. Eres salvo cuando te arrepientes y confías en Cristo. ¿Y ese es el llamado? Ven a Cristo, amigo. Deja tu pecado, ríndete, confía, derrámate como si fuera un jarro de agua delante de Él. Sin forma, sin sostén, sin estructura, sin ningún orgullo. Derrámate delante de Él. Y dile, Señor, haz conmigo lo que quieras. Es solamente de esa forma entonces, hermanos, que nosotros podemos, como quien dice, entrar en este año con estos 3 compromisos, una sola meta para el 2026, y es poder ser más como Cristo nuestro Señor y Salvador. Así que no entres en el 2026. No permitas que se acabe el día de hoy, amigo, sin arreglar cuentas con Cristo. Porque Dios es paciente, misericordioso, pero no para siempre. Corre hoy a Cristo. Entrégale tu vida hoy a Cristo. Arrepiéntete. Pon todo claro delante de Cristo. Porque solamente Él puede salvar. Oremos, hermanos.
Padre, venimos ante ti con gratitud, venimos ante ti con dependencia, Señor. Padre, gracias por Cristo, gracias por su vida perfecta, por su obediencia, su servicio, gracias por su cruz, gracias por la resurrección. Señor, te pido que formes esta iglesia, guíanos como rebaño, danos comunión contigo, danos dirección clara, Señor, danos amor sacrificial. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, por los niños que escuchan, Señor, y tal vez no dominan el lenguaje como muchos de nosotros. Abre puertas para ministrarlos con fidelidad. Señor, danos manos, maestros, paciencia, danos más sabiduría, oh Dios. Te pedimos por provisión, te pedimos por un lugar, te pedimos por un tiempo, Señor, una puerta para reunirnos, Señor, en el tiempo mañanero, que es nuestra preferencia. Señor, no confiamos en fuerza humana, pero sí confiamos en tu gracia. Padre, también pedimos por quienes aún no te conocen. Obra salvación, Señor, trae arrepentimiento a sus vidas. Trae fe. Trae nuevo nacimiento, Señor, que hoy sea noche de vida nueva. De que, Señor, aquella persona que no te conoce hoy, antes de poner su cabeza en la almohada, pueda experimentar el poder salvífico del Evangelio. Señor, entréganos el 2026 en tus manos. Lo ponemos en tus manos, no las nuestras, lo ponemos en tus manos, Señor. Pedimos que tú bendigas a tu iglesia, sostén a tu pueblo, exalta a Cristo entre nosotros. Porque lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.